El gobierno de Javier Milei está imprimiendo dinero para financiar las cuentas públicas. Esto que estoy diciendo no me lo he inventado, es así, es literalmente así. Una cosa absolutamente loca en un gobierno que no solo se dice liberal libertario, sino que ha repetido hasta la saciedad que la inflación es un fenómeno monetario en todo momento, en todo lugar, y que por lo tanto crear un solo peso te va a generar inflación. Y que la inflación de Argentina es por culpa de haber creado muchísimo dinero, de haber monetizado el déficit público, que significa crear dinero desde el Banco Central para pagar el déficit público y financiar al tesoro. Pues nada, resulta que el gobierno de Milei no le ha quedado más remedio que crear pesos para financiar las cuentas públicas. Hay algunas diferencias que vamos a comentar luego, pero no me digáis que esto no es una fantasía. Esto es una cosa que llama muchísimo la atención porque ha pasado desapercibido, por supuesto se está ocultando entre el lenguaje muy técnico para que no parezca lo que es, que han imprimido dinero o impreso dinero para financiar las cuentas públicas. Toma ya. Y por cierto, ya os lo adelanto, no es inflacionario y ellos lo saben, no le va a crear inflación por haber creado un poquito de dinero y simplemente dejarlo además en las cuentas del tesoro de momento para pagar deuda pública como es lo que se pretende. Pero es que es su relato. Es que ellos se están dando de bruces contra la realidad una y otra vez y se tienen que comer su discurso, su relato de liberal, libertario y monetarista porque no tienen ni pie ni cabeza. Y cuando llegan a gobernar se dan cuenta de lo que hay. Y de que a veces tienen que intervenir precios, presionar para que no los aumenten, monetizar parte del gasto público. En fin, vamos a hincarle el diente a esto que es una verdadera fantasía. Ahora sí. Os traigo la noticia de este anuncio que ha pasado absolutamente desapercibido porque se oculta en lenguaje técnico y la gente se pierde. Pero afortunadamente estoy yo aquí para traducirlo y digerir toda esta información. Fijaos, la noticia es, el Banco Central giró ganancias al gobierno para posibles pagos de deuda. Claro, esto no es lo mismo que lo que yo acabo de decir, de que el Banco Central imprime dinero para financiar las cuentas públicas. Pero es lo mismo. O sea, el contenido es lo mismo. Aquí lo que te está diciendo es que el Banco Central giró ganancias. Las ganancias de un Banco Central es creación directa de dinero, ¿vale? No hay otra forma, porque es contabilidad, es dinero que el propio Banco Central crea, que solo puede crear y que ahora tiene más por una cuestión contable. Pues eso es que tienes que crear esa cantidad de dinero, que además lo haces tecleando, ¿no? Y se lo va a girar, se lo va a pasar al gobierno para posibles pagos de deuda, o sea, para que pueda hacer frente a determinado gasto público, que es devolución de deuda pública o pagar intereses, ¿no? Así que vamos a explicar un poco esto haciendo distinción entre el Estado, el Tesoro Público, el Banco Central, el superávit, para que esto se entienda. Como siempre traigo dibujitos para ello. Tenemos aquí al Tesoro de Argentina, que ya sabéis que desde que está Milei en el gobierno está teniendo superávit público, al menos sobre el papel. Ahora explicaré por qué digo esto, pero sobre el papel tenemos superávit público. ¿Qué significa? Que le está quitando más dinero a través de impuestos a empresas y familias del que luego les da en forma de prestaciones públicas o servicios públicos. Por eso la barra o la flecha roja, ¿no?, que es la recaudación impositiva, es mayor que la flecha verde, que es el gasto público e inversión pública. Entonces, eso que Milei dice que es algo positivo y tal, que no es positivo porque estás empobreciendo tu propia ciudadanía, es lo que ocurre. ¿Por qué digo yo que esto es sobre el papel? Porque hay otros gastos, que es pagar intereses de deuda pública, porque el gobierno de Milei a lo mejor no ha tenido un déficit público per se propio, pero sí que seguía con la deuda pública de los gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, luego se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional, pero eso es en dólares, ahora estamos hablando en pesos. Endeudarse en dólares es mucho peor porque no puedes controlar eso, pero en cualquier caso, la deuda que tenía el Estado argentino tiene que pagar intereses a sus propios acreedores. ¿Qué es lo que se ha inventado desde junio de 2024 el gobierno de Milei para no tener que pagarlo? Porque si pagas estos intereses es gasto público y entonces al fin y al cabo no vas a tener superávit, ¿vale? Porque son más gastos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se ha inventado? Capitalizarlo. Aquí lo tenéis. Les dice a la gente que ha invertido en deuda pública, oye, en vez de pagarte los intereses cada vez que venzan, lo que voy a hacer es
capitalizarlos. O sea, esos 100 pesos, por ejemplo, que te tenía que pagar en intereses, lo que voy a hacer es meterlos en la deuda pública. Por supuesto, tú tienes que estar de acuerdo, pero si estás de acuerdo, te lo meto de nuevo en la deuda pública y así se van revalorizando, recapitalizando y vas a ganar al final mucho más dinero. ¿Qué es lo que consigue así el Estado de Argentina? Que no gaste prácticamente nada en intereses de deuda pública, que es gasto público, capítulo 3 del presupuesto, y por lo tanto maquillar lo que sería el superávit público. Porque si esto lo tuviese en cuenta, ya lo hemos analizado en más de un vídeo, si lo tuviese en cuenta este pago de intereses, si no se capitalizaran, no habría superávit público. Lo que habría sería déficit público, ¿no? Pero esa es una estratagema para que parezca que tienen superávit, ¿no? Entonces, aquí tenéis los datos para que lo podáis ver. O sea, en la barra naranja son los intereses que paga el Estado argentino por su deuda pública. Desde mayo de 2024 lo que hace es recapitalizar los intereses. Si no, veríamos que esa barra azul también se tendría que sumar al gasto público y sería superior a todo el superávit, a todo el ingreso que hoy día tiene y por lo tanto habría déficit público en vez de superávit, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis los datos para que lo veáis, que encima esto se va creando una bola de nieve, claro, son intereses que tú recapitalizas, pagas intereses por esos intereses, al final, por el índice compuesto, lo que ocurre es una bola de nieve que son muchos pesos que vas a tener que pagar, pero eso sí, en el futuro. Estás empujando el problema hacia el futuro, ¿no? Con tal de maquillar las cuentas públicas. Entonces, pero en algún momento esa deuda vence y hay que devolverla, ¿no? Dice, bueno, vale, yo te estoy pagando aquí los intereses y tal, pero llega un momento en el que no solo te tengo que pagar los intereses, sino que también te tengo que devolver todo el dinero que tú me prestaste. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que hace el Estado de Argentina y todos los demás estados del planeta? Refinanciarla. O sea, dice, vale, yo le tengo que pagar a este 1.000 pesos, por ejemplo. Bueno, pues lo que voy a hacer es pedirle a otro inversor financiero o a él mismo 1.000 pesos y así con esos 1.000 pesos, que es un nuevo crédito, un nuevo préstamo que me dará 1 año, 2 años, el tiempo que sea, con eso puedo saldar la deuda. ¿Cuál es el problema que se ha encontrado Milei en los últimos meses? Que no le está dando suficiente, que no se está endeudando, no está consiguiendo tanto dinero a través de endeudamiento como para poder devolver la deuda que le está venciendo. Porque no se fíen, porque el tipo de interés ha bajado y no les parezca suficientemente suculento, porque el riesgo país no ha bajado suficiente, por los motivos que sean. No nos vamos a meter en eso. Aquí la clave es que cuando nos vamos a los datos, por ejemplo, de la última subasta, datos públicos, lo puede ver todo el mundo, vemos que Argentina, el gobierno de Milei, pidió 5.652.000 y pico pesos y solo le dieron 5.232.000 y pico pesos, ¿vale? O sea que le dieron en torno al 70-80%, no sé qué cantidad es esta, más o menos 90%, pero bueno, hay una cantidad que se quedó sin obtener y que tenía que pagarle al acreedor porque vencía la deuda, ¿no? Bueno, pues lo que nos encontramos es que ha tenido que hacer el gobierno de Milei para rellenar este hueco, que la gente no le daba dinero. Esto, tirar de la hucha. La hucha del cerdito, la cuenta del tesoro, ¿no? La cuenta del tesoro que se iba llenando ¿con qué? Con impuestos, con todo lo que le estaba expoliando a los ciudadanos y a las empresas argentinas y que sigue haciendo. ¿Cuál es el problema? Que la hucha, el cerdito, se te acaba. Se te acaba en algún momento y fijaos que desde el 9 de septiembre de 2024 los depósitos del tesoro han ido bajando, desde más de 16 millones de pesos a unos 4 millones de pesos, ¿no? Y con tendencia decreciente. Entonces, el gobierno de Milei se la ha visto y dice, no puedo dejar la hucha totalmente vacía. Lo que tengo que es prepararme por si se da una contingencia y tengo que pagar esa deuda pública que vence con dinero que no tengo o que no tendré. Y aquí es donde entra el Banco Central, creando pesos, ¿vale? Porque el Banco Central contablemente ha registrado hace unos días que ha tenido ganancias el año pasado, en 2024. Pero esto es un apunte contable, porque de hecho la mayor parte de esas ganancias, de esos beneficios del Banco Central, los ha tenido sencillamente por haberle endosado la deuda pública o parte de la deuda pública, son pasivos, remunerados al Tesoro. O sea, claro, se ha quitado algo que le generaba muchas pérdidas y entonces ahora tienen mejores datos, mejores números. Pero claro, eso al fin y al cabo no es más que un engaño, ¿no? Obviamente, porque es algo contable, las pérdidas que tiene ahora el Estado pues se convierten en ganancias del Banco Central. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central?
con esa ganancia, que la ganancia, ya lo he dicho, es solo creación de dinero, no es impresión como ahí os pongo, ¿vale? Es simplemente numeritos que suben y bajan, pero eso es un dibujo para utilizar su cosmología y las imágenes que tiene esta gente siempre en la cabeza, y todo ese dinero se lo ha pasado al tesoro. Todavía no lo ha utilizado para pagar la deuda pública, es algo como para prepararse para el futuro, ¿no? Entonces, eso es crear dinero para mejorar las cuentas públicas del tesoro. Alguien me podría decir, y tendría toda la razón, oye, ese es el problema de la deuda pasada, no es la deuda del gobierno de Milei. Tiene razón, pero en cualquier caso es lo mismo, es crear dinero para sostener las cuentas públicas. Que sí, que las cuentas públicas están así como están, no por tu culpa, sino por gobiernos anteriores. Vale, pero tú estás monetizando déficit público, o lo vas a hacer. Estás creando dinero para pagar una serie de pagos que tienes comprometido. ¿Eso no generaba inflación en todo momento y en todo lugar? ¿Qué pasa? Que ahora no, ahora porque está gobernando Milei no. Pues efectivamente eso es lo que dicen. Tienen la poca vergüenza de decirlo. Y vamos a ver ahora sus declaraciones. Pero antes, fijaos, aquí tenemos cómo han cambiado los depósitos de esa hucha que os decía del tesoro. Pues ha pasado, ¿no?, de más de 16 millones a 4 millones y ahora de pronto pues vuelve a tener 16 millones. Pues eso es dinero creado, insisto, dinero impreso. Dinero creado de la nada, pesos que se han creado, que hoy día no se imprimen, ni se acuñan, son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, pero eso es dinero creado. Y lo vemos en los datos, miremos cuáles miremos, la base monetaria amplia, que siempre son muy pesados. Si aumenta la base monetaria va a provocar inflación, o lo contrario, si hay inflación es porque han aumentado la base monetaria amplia o restringida, pero la amplia es la que utilizan para curarse en salud. Pues aquí lo tenéis, ¿eh? Fijaos, la base monetaria amplia que está más o menos estable desde mayo de 2024, fijaos cómo se ha disparado ahora. Es que el Banco Central de la República Argentina ha creado un montón, millones de pesos por este ajuste contable de, en 2024 tuve ganancias. Pues nada, habrá que crear todos estos pesos. No tenía por qué hacerlo, ¿vale? O sea, hay otras fórmulas para saldar contablemente eso. No hacía falta, y lo han hecho. Lo han hecho. Y claro, ellos que te van a decir que no pasa nada, como vamos a ver a continuación, pero fijaos que esto también vulnera el acuerdo con el FMI. O sea, ya sabemos que Milei está vulnerando el acuerdo con el FMI porque no está almacenando reservas, como le pedía el propio acuerdo, le exigía, mejor dicho, el propio acuerdo. Pues resulta que aquí tenemos un cuadro, que os lo muestro, pero está incluso en texto, en ese acuerdo del FMI, que es público. Podéis ver cómo está previsto que haya 0, 0, 0 y 0 para todas las fechas señaladas de monetizar déficit público. O, por decirlo de otra forma, de que el Banco Central financie al Tesoro, ¿vale? El déficit público amplio, recordad que pagar intereses de deuda pública también es gasto público. Así que ahí lo tenéis, ahí tenéis que se está violando también el acuerdo con el FMI y seguramente al FMI le da igual porque está apoyando al gobierno de Milei por cuestiones políticas, no económicas ni técnicas, ¿no? Y vamos con las declaraciones del gobierno, ¿no? Aquí nos explicaban en esa rueda de prensa que como destino de las utilidades como llaman a las ganancias, los beneficios del Banco Central, dice, como destino de las utilidades, ganancias del ejercicio 2024, el Banco Central ha puesto a disposición del Gobierno Nacional la suma de 11,7 billones, destinando los restantes 7,7 billones, pues yo estaba hablando antes de millones, sí, son billones, fijaos, a recomponer los niveles de capital y reservas previos a la pérdida del ejercicio 2023. Informó este jueves en redes sociales el secretario de Finanzas, Pablo Quirino, ¿no? Bueno, eso, como digo, lenguaje muy técnico para que no te estés dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y a continuación precisó que los fondos puestos a disposición del Gobierno Nacional serán depositados en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, con efecto monetario neutro. Fijaos lo que está diciendo, se están curando ya en salud diciendo no, esto no va a generar inflación, esto no es más dinero. Mentira, es más dinero, lo hemos visto en el gráfico de la base monetaria amplia, ¿no? Pero dicen, no, con efecto monetario neutro. ¿Por qué? Porque cuando ellos crean dinero, pues no genera inflación, no es más masa monetaria, pero cuando lo hacen los demás, sí. Toma ya, hipocresía, cinismo, nivel legendario, ¿no? Y tendrán como destino exclusivo la eventual cancelación del tesoro, de deuda del tesoro. Por cierto, eventual no está bien utilizado ahí, ¿no? Según el funcionario, la intención eventualmente será cancelar deuda con privado. Bueno, eventualmente en castellano es algo que raramente va a pasar, ¿no? Seguramente es un false friend, ¿no? Que viene de eventually en inglés, que es que en algún momento ocurrirá. Pero bueno, al margen de eso, sigo leyendo en esa línea.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que los fondos van a reservas del Banco Central y si se llegan a usar solo será para cancelar deuda, ya sea en pesos o en dólares. No se utilizarán para gastar en gastos corrientes, aseguraron, ¿no? O sea que se están aquí blindando un poco diciendo, oye, mira, que esto no es crear dinero, no que va. Y luego dice que no es para financiar gastos corrientes, lo cual es cierto, pero no quita que su discurso y relato de crear cualquier cantidad de dinero te va a provocar inflación sea falso, porque ellos mismos ahora están de acuerdo en que crear dinero no te va a provocar inflación, ¿no? Pues aquí lo tenéis. Milei a la cárcel por sus propias medidas, porque él mismo propuso cárcel para quienes emitan dinero. La nueva propuesta regulatoria de Milei. Pues ya está, ya lo tenemos. Menos mal para Javier Milei que esto no llegó a buen puerto y que no está en vigor, porque si no, ahora mismo Javier Milei estaría preso y encerrado. Y vamos ahora a escuchar a Luis Caputo en unas declaraciones muy graciosas porque lo que se ha inventado para sacar a defender que hayan creado dinero es que es la leche, la verdad. Es una metáfora sobre un coche que seguro que os gusta. Escuchad. Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor, tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía más, porque está en un nivel de monetización muy bajo. Bueno, fijaos lo que está diciendo. Está reconociendo que hay poco dinero en circulación, pocos pesos en circulación en Argentina. ¿Por qué? Porque llevan un montón de meses con superávit público, que significa quitarle dinero a la gente. Entonces, si tú le estás quitando peso a los ciudadanos durante más de un año, ¿qué es lo que ocurre? Un año y medio ya. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Porque quedan pocos pesos, obviamente, ¿no? Entonces ahora quieren meter peso y como eso está muy mal visto desde su punto de vista absolutamente convencional y liberal y monetario de crear dinero provoca inflación, pues nos inventamos esto. De poco menos de la mitad de lo que es normalmente. Pero hoy tenemos un muy buen auto, ¿sí? Un muy buen auto. Comparando de vuelta con la época kirchnerista, en el kirchnerismo los fundamentals son tan malos que es como que tenemos un muy mal auto, con un motor que no anda. ¿Y el kirchnerismo qué hace? Y le tira nafta, y le tira nafta. Emite, le tira nafta, le tira nafta. Y el problema no es la nafta, el problema es que el auto no anda. Entonces se llena de nafta y olor a nafta por todos lados, nadie se quiere acercar al auto, si hay una chispita, la economía o el auto explota, ¿sí? Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto, somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta, ¿sí? Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos por superávit, vamos a retirar más pesos con la emisión de este bono de Bopreal para... Bueno, al final se ha hecho un lío diciendo que están quitando más pesos de los que inyectan y tal, porque su relato estaba siendo coherente, ¿no? Porque es una excusa, obviamente, para justificar ahora que hayan dado marcha atrás en esto de no, hay que retirar pesos, ¿no? Pues se han dado cuenta que hay que meter pesos, porque la economía no funciona si no tiene suficientes pesos. Y dice, uy, ahora crear dinero nos van a mirar mal. ¿Qué decimos? Que cuando se crea dinero para una cosa no es inflacionario, no hay problema, y para otra cosa sí. Bien, eso llevamos diciendo todos los que controlamos el tema monetario desde visiones post-keynesianas, que crear dinero depende para qué lo utilices, va a ser inflacionario, va a ser bueno, va a ser malo. Pero esta gente, Caputo entre ellos, siempre ha dicho que no, que crear dinero es malo, que crear dinero para lo que sea es malo. Pues ahora se desdicen. Y yo me alegro de que estén dándose cuenta de que la economía funciona de otra forma como dicta su discurso. Pero por favor, que tiren su discurso a la basura. Su discurso liberal, libertario es una basura. Tiene que estar donde tiene que estar, en la basura. Y ellos mismos se están dando cuenta, pero por supuesto no lo van a reconocer. Van a seguir aquí con metáfora, con historia, entrando en contradicciones sin parar, en vez de reconocer que lo que tienen en su cabeza, ese discurso liberal libertario, pues como digo, es una mierda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.